Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Se está viendo mi pantalla? Si tienen preguntas, lo pueden escribir al chat. Bueno, entonces vamos a ver introducción a la programación orientada a objetos. Lo primero que tienen que saber es que este paradigma se usa para reutilizar y mantener un código. Cuando nos referimos a objetos, nos podemos referir a los objetos de la vida real. Por ejemplo, si tenemos, en el caso de la universidad, estudiantes, docentes, tenemos exámenes y todo esto, lo podemos llevar a programación. Y si queremos añadir más cosas después, entonces nos va a servir mucho eso. Vamos a reutilizar y darle mantenimiento. Vamos a poder crear más funcionalidades adelante. Ahora, para empezar a programar en orientado a objetos, tenemos que identificar estos objetos. Aquí hay unos conceptos, por ejemplo, se basa en 4 pilares: el de encapsulamiento, la herencia, polimorfismo y abstracción. Hoy día vamos a ver el encapsulamiento. Ya, ahora para entender la programación orientada a objetos vamos a usar las clases. Son dos cosas distintas, una clase y un objeto. Una clase es como una plantilla para crear los objetos, es como un molde. Nosotros vamos a decir que nuestro objeto va a tener este tamaño, va a ser esto y es de este color, por ejemplo. Y el objeto es cuando nosotros ya lo hemos creado y ya tiene esos valores. Puede tener distintos valores y diferentes. Podemos tener un montón de objetos, pero solo una clase. Entonces aquí está el encapsulamiento. Primero vamos a hablar de la clase. En BlueJ nosotros podemos crear la clase. Ya. Y como estamos en objetos, tenemos que ponerle un nombre, el nombre del objeto en singular. No podemos poner en plural. Si digamos, vamos a hacer ahora una biblioteca. Para eso vamos a decir, la clase se va a llamar biblioteca y listo. Esta biblioteca va a tener lectores, pero como vamos a tener varios, el nombre tiene que seguir siendo en singular, lector. Y así podemos crear varias clases. Ahora lo que tenemos que hacer es primero identificar qué atributos va a tener esta clase. Los atributos son como las propiedades, si es que la biblioteca va a tener libros, si va a tener una capacidad, tal vez, si va a tener un horario de atención. Esto se puede identificar más fácil en el lector. Un lector es una persona, y una persona qué cosas tiene. Tiene nombre, tiene edad, qué más puede tener, estatura, género, fecha de nacimiento. Todo este tipo de cosas les vamos a llamar atributos, que es lo que va a tener. ¿Y qué es lo que puede hacer? Se le llaman métodos. Entonces aquí creo que tengo un ejemplo. Ya, aquí está. El objeto es lo que va a modelar del mundo real, estableciendo los valores particulares del objeto. Entonces esto ya está definido. Y la clase es el molde que vamos a hacer para crear el objeto. Aquí, por ejemplo, estamos con animales. Podríamos crear una clase que se llame perro y tendríamos que identificar qué atributos va a tener. Puede ser color, raza, edad. Entonces, de esa manera se identifican los atributos. Ahora, para hacer esto un diagrama, se reconoce esas partes, los atributos y los métodos. Entonces aquí va a tener la clase, por ejemplo, perro, es el nombre de la clase, y aquí en la primera parte van a venir los atributos. Atributos, qué es lo que va a tener el perro, y aquí los métodos, qué es lo que puede hacer el perro. Por ejemplo, el perro va a tener color, puede ser, edad, y aquí la raza. Entonces, estos son sus atributos y métodos, qué es lo que puede hacer un perro. Puede ladrar, puede saltar, puede correr y así. Ahora, para modelar nosotros nuestra clase tenemos que saber qué problema queremos resolver. Por ejemplo, si queremos hacer un recorrido tal vez donde el perro vaya corriendo y saltando, entonces nos va a servir hacer estos métodos.
Y ahora más adelante tal vez queremos que el perro también nos dé la pata quizá, entonces podríamos poner aquí ese método, dar pata. Entonces así le podemos enseñar más cosas aquí en el objeto y esto puede ir cambiando con el tiempo, pero esta ya sería la clase. Ahora cuando nosotros creamos un objeto es a partir de la clase y el objeto ya va a tener los valores, o sea, va a seguir siendo el mismo perro, la diferencia es que el color ya va a estar definido, tal vez es negro, la edad tal vez tiene 10 años, la raza, aquí le podemos poner Rottweiler tal vez, así. Y los métodos van a seguir siendo los mismos, esto no va a cambiar, lo que va a cambiar son los atributos. Ahora cada vez que llamemos un método puede hacerlo de diferente manera que otro objeto. Entonces podemos tener un montón de objetos distintos, pero van a seguir teniendo las mismas cualidades, que serían estos atributos de acá, el color, la edad y la raza. Bueno, entonces veremos para el ejemplo de la biblioteca. Tenemos un lector y aquí tenemos que hacer la primera parte. Los atributos vienen primero. No tenemos que usar ahora el system, ¿cómo era? El static void main ya no se usa para los objetos. Directamente es el nombre de la clase y aquí vienen los atributos. Ahora, como estamos en programación, estos atributos van a tener un tipo de dato asociado. Por ejemplo, en el caso del perro, el color tiene que ser una cadena, ¿no? No podemos usarle un número. La edad sí va a ser un número. La raza también va a ser una cadena, un string. Entonces, eso es lo que también tenemos que pensar al momento de modelar. ¿Qué tipo de dato va a tener? Color va a ser una cadena. La edad va a ser un entero. Ahora, por ejemplo, en las personas, nosotros podemos tener la altura. Y esto puede estar en decimales, entonces podemos usar double para eso. Ahora, si quisiéramos modelar un permiso, es como decir tiene o no tiene, entonces puede ser un boolean. Eso es lo que primero vamos a hacer. El lector va a tener nombre, una cadena que se llame nombre. ¿Qué más puede tener un lector? La edad. Edad. Puede tener apellidos, le pondremos. Ya. Ahora podemos usar aquí un boolean también. Por ejemplo, es universitario. Y si está en verdadero, significa que sí. Si es falso, o sea que no es un universitario. ¿Qué más podríamos ponerle? Dirección. Tal vez dónde vive nos interesa saber. Dirección. También su carnet de identidad. Igual una string. Carnets. Y así. Ya tenemos la primera parte de los atributos. Ahora aquí vienen los métodos, que sería qué es lo que puede hacer un lector. Ahora, antes de pasar a eso, vamos a ver el constructor. Cada objeto va a tener siempre un constructor. El constructor es un método que lleva el nombre de la clase y lo que hace es crear el objeto. Nosotros ya tenemos la clase que es el molde y para llevarlo a un objeto tenemos que darle valor. Entonces para pasar de esta etapa, así una clase vacía, a crear un objeto con valores, entonces va a entrar el constructor. Constructor. En el constructor es un método, va a empezar con public, esta es una palabra reservada que significa público, o sea, todos pueden llamar al constructor, seguido de la clase, por ejemplo, perro, y aquí entre paréntesis van a venir los datos que queremos que tenga el perro. Entonces, si tenemos aquí el color, la edad y la raza, aquí tenemos que pasarle los datos. Color, por ejemplo, blanco, edad le ponemos 5 y raza aquí le vamos a poner algo, una cadena. Entonces, cuando llamamos al constructor de esta manera, nos va a crear ya el objeto y ya va a tener sus valores asignados, sus atributos. Esto es muy importante en los objetos, cada objeto tiene que tener su constructor. Ahora podemos tener varios constructores también, la diferencia sería no recibir algunos atributos o hacer alguna otra operación más. Entonces aquí primero viene la palabra reservada de public, seguido del nombre de la clase, lector, y dentro de los paréntesis vamos a recibir los valores que queremos asignar a todo esto de acá.
empezando por el nombre. Vamos a poner el tipo de dato del atributo, es una cadena, seguido del nombre de la variable, en este caso es nombre. Vamos a hacer lo mismo para el resto. Le voy a quitar el apellidos para que no sea tan largo. Vamos a tener aquí el boolean. Cada uno de estos atributos tiene que estar separado por una coma. Eso también es importante. Dirección y carnets. Una vez de que estamos aquí recibiendo todos los valores que va a tener el objeto, tenemos que asignarlo a lo que tenemos aquí arriba. Ahora, para hacer eso, tenemos una palabra reservada que es el this. El this lo que nos permite es salir de este método y buscar una variable que tenga el nombre que vamos a poner aquí, en este caso nombre. Entonces estamos saliendo de este método, estamos buscando la variable nombre y le vamos a asignar el valor de nombre. Esta variable nombre de acá es la que estamos recibiendo aquí en el constructor. Entonces al hacer esto estamos diciendo que el nombre va a tener este valor y tenemos que hacer lo mismo para los demás variables que tenemos en el parámetro. Edad va a ser igual a edad, es universitario, va a ser igual a es universitario. Ahí está. Entonces ya tenemos el constructor. Esto es importante y algo también que cabe recalcar es en la clase, en el diagrama de clases, no entra el constructor, solo entra los atributos y los métodos. El constructor, pero sí es obligatorio en el código. Ahora a partir de acá ya vienen a ser los métodos. Estos son los atributos. Se responde con la pregunta ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene el objeto? Tiene nombre, edad, dirección, carnet. Luego sigue el constructor. Constructor. Y ahora los métodos. Métodos significa qué puede hacer el objeto. Entonces aquí vamos a poner qué puede hacer el objeto. Para el caso de un lector en una biblioteca, ¿qué es lo que podría hacer? Podría prestarse un libro, devolver un libro, solicitar un libro, preguntar si es que hay el libro que quiere está en la biblioteca. Ya. Entonces, esas son las cosas que puede hacer un lector y tenemos que escribirlos acá en forma de métodos. Ahora, para escribir un método es muy parecido al constructor. Aquí les voy a mostrar cómo es. Primero tiene la parte del público. ¿Es público o privado? Si es público, todos pueden usar este método. Y si es privado, solo van a poder usar lo que está dentro de la misma clase. Público y después viene el tipo de dato que va a devolver el método. ¿Qué dato devuelve? Por ejemplo, si yo soy un lector y pregunto, ¿existe este libro a la biblioteca? La biblioteca me va a devolver un verdadero o un falso. O también si yo soy un lector, alguien me puede hacer una consulta, me puede decir cuál es tu nombre, y yo le tengo que devolver el nombre. Y como estoy devolviendo aquí un nombre, en este caso sería una cadena. Entonces esto también es muy importante. Aquí lo que va a devolver es un dato, un tipo de dato, puede ser cadena, entero, decimal o también un tipo de objeto. Ahora, si es que no es un tipo de objeto, también puede ser un void. El void igual es otra palabra reservada, significa vacío. Significa que no va a devolver nada. Si le preguntamos algo, no nos devuelve nada. Entonces aquí puede ser public string. Para que nos dé el nombre sería obtener nombre. Obtener nombre o dar nombre. Obtener nombre. Esto de acá es el nombre del método. Puede tener cualquier nombre su método.
Y seguido vienen los paréntesis. Esto también es obligatorio. Y dentro del paréntesis se le llama el parámetro lo que nosotros vamos a recibir. En este caso, para obtener el nombre, no necesitamos que nos den alguna información de más, porque nosotros ya sabemos cuál es nuestro nombre, está aquí arriba. Entonces aquí termina, esto va a estar vacío el paréntesis. Y abrimos las llaves. Entonces esto sería así. Public string, obtener nombre. ¿Y qué vamos a devolver aquí? El nombre. Para devolver aquí la variable, la respuesta, tenemos que usar el return. Esta es una palabra reservada también de Java. Nos indica que va a retornar. Y aquí tenemos que mandarle una variable que sea de tipo cadena. No podemos mandar un número porque si no nos va a decir un error. El número no es un tipo de dato cadena. Tenemos que enviar una cadena siempre. Entonces aquí va a ser, digamos, un nombre podemos inventarnos o devolver una variable. En este caso lo que queremos hacer es devolver esta variable de nombre. Así que aquí va a ser nombre. Entonces esto ya es un método que funciona. Nosotros le preguntamos al objeto cuando se cree, obtener nombre y nos va a dar su nombre. Entonces ya sabe hacer eso. ¿Qué más nos puede interesar? Que nos devuelva su edad, no, su carnet. Public string, obtener carnets y va a retornar el carnet. Listo. ¿Qué más podemos pedirle acá? Ya, creo que eso es todo para el lector. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo se vería. Para ejecutar en el BlueJ le van a dar a clic derecho. Les va a salir esto de New Lector. Esto es para llamar al constructor. Si no tuviéramos constructor, esto no va a salir. Por eso es importante. Ponemos aquí y nos va a pedir los valores para cada atributo que tenemos. Nombre, por ejemplo, Andy, le voy a poner. Edad, 20, es universitario, true. Dirección, aquí le ponemos cualquiera, Ayacucho. Carnet, aquí un número aleatorio y listo. Entonces creamos y aquí abajo se nos va a mostrar un bloque rojo. Esto ya es el objeto. Lo de aquí arriba era la clase, el molde y aquí es el objeto ya con sus valores. Podemos entrar a verificar. Tenemos el nombre, va a tener los valores, edad 20, es universitario true y así. Entonces este es el objeto en sí. Podemos acceder también a sus valores, por ejemplo. Esto ya es como entrar a la memoria. Lo importante es llegar hasta esta parte y notar que el objeto se ha creado correctamente. Ahora, ¿cómo podemos usar los métodos que hemos hecho al objeto? Tenemos que presionar el clic derecho al objeto que hemos creado y nos va a salir aquí los métodos que tenemos. Obtener carnet y obtener nombre. Le puedo pedir el carnet y me va a devolver esta cadena. Entonces aquí tenemos el resultado de la cadena. Para el nombre lo mismo, podemos llamar a ese método y nos va a devolver. Entonces este lector ya está funcionando, es un objeto. Y lo que teníamos aquí arriba es la clase. Ahora, ¿para qué nos sirve crear estas clases? Podemos crear una clase de biblioteca, podemos crear otra clase de libro, pero en un punto tenemos que vincular todo esto, porque un lector se va a prestar libros de una biblioteca y una biblioteca va a tener lectores. Entonces, para eso estamos haciendo los objetos, para que cada objeto sea independiente, pero también requiera de algún dato. Por ejemplo, un lector puede tener libros, puede tener incluso deudas, tal vez si es que no ha devuelto un libro. Entonces todo eso se puede modelar con objetos. Por ejemplo, ahora haremos una clase de libro. El libro va a tener nombre, va a tener número de páginas, puede tener autor, esos serían los atributos. Entonces aquí creamos la clase, vamos a borrar todo lo que viene por defecto del BlueJ y nos quedamos solo con esto, public class libro, las llaves. Entonces aquí vienen los atributos, va a tener un nombre, no, título que sea, para identificarse mejor. Número de páginas y autor. Editorial más le pondremos. Editorial. Aquí viene luego el constructor, public y el nombre de la clase, libro. Y dentro de estos paréntesis van a venir los atributos que queremos definir. Con su tipo de datos, string, título, int, número de páginas,
string autor, string editorial. Entonces estamos recibiendo aquí los valores que va a tener nuestro objeto y aquí tenemos que definirlo, igual con el this. Este título va a ser igual a el título. Esto es más por buenas prácticas, porque por ejemplo si nosotros pondríamos aquí título 2 y aquí ponemos título va a ser igual a título 2, también va a funcionar. Solo que no es correcto así programar de esta manera. Esto es más porque como nosotros vamos a hacer código, hay otras personas que van a leer el código y no van a entender mucho esto. Van a decir por qué hay un título 2, tal vez hay otra variable. Entonces es más por eso, por buenas prácticas, que usamos el this, para seguir usando el mismo nombre de la variable. Lo mismo vamos a hacer para los demás. Punto autor igual autor. Y ya, ahí ya hemos acabado aquí, los 4 atributos ya están definidos. Este era el constructor. Y ahora siguen los métodos del libro. Hasta esta parte tienen preguntas sobre cómo se modelan los objetos. En sí son 3 partes, ¿no? En el código. La primera son los atributos, que es lo que va a tener. Después el constructor. Y los métodos, que es lo que puede hacer. ¿Tienen preguntas? ¿Todo entendido? Una pregunta, ¿en el constructor siempre se tiene que emplear eso de this? Sí, es más por buena práctica el this, porque vamos a usar el mismo nombre de la variable, título y título. Si, digamos, no usáramos esto, el sin this, el título al que se está haciendo referencia en esta instrucción va a ser al que tenemos aquí arriba. Y estamos diciendo como título va a ser igual a título. Si el título fuera A, digamos, A es igual a A. Entonces esto no va a cambiar en el objeto. Por eso se usa el this, para salirnos de este método e ir al de acá afuera. Y esto también de los atributos es porque cuando nosotros creamos el objeto, como estaba aquí, todo el tiempo va a tener esos valores, todo el tiempo que esté ejecutándose, ¿no? No es como que lo hagamos funcionar una vez y después ya esto no se va a quedar guardado. Se queda guardado el tiempo que nosotros estemos usando. Ya, entonces ahora vamos a ver esa parte de encapsulamiento. El encapsulamiento es el más fácil porque nos trata de decir que cada objeto va a estar encapsulado. ¿Qué significa que va a estar encapsulado? Que no va a ser, digamos, inseguro que alguien venga y afecte alguno de sus atributos. Encapsulado. Como está encapsulado, ninguna otra persona o otro código puede alterar los atributos que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí nuestro lector y de repente queremos cambiarle de nombre, podríamos hacerlo, pero no de manera directa. No podemos venir a alterar el nombre de acá. Tendríamos que usar un método. Ahora, para proteger nuestros atributos, tenemos que usar las palabras de private y public. Por ejemplo, el título va a ser private. Todos los atributos van a ser private, de hecho. Privates, privates y privates. Como son privados, entonces no cualquiera puede acceder a estos valores. De eso trata la encapsulación, de proteger los atributos y también los métodos. Por ejemplo, al lector, aquí tiene métodos públicos. También podemos crear métodos privados que solo use el lector. Por ejemplo, private int dar edad. Va a retornar la edad. O también otro que sea calcular. Calcular edad. Y aquí podemos recibir otro valor, por ejemplo, año. Aquí adentro podríamos hacer varias instrucciones, como de sumar, restar.
y ver qué edad puede tener después de ciertos años y devolver. Pero todo esto que hagamos va a ser privado y solo se va a hacer dentro de la clase. Entonces en eso se basa el encapsulamiento. Podemos usar private o public. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces vamos a hacer la biblioteca. Para este caso podemos tener que la biblioteca va a tener un lector y va a tener un libro. Entonces aquí tenemos los atributos, van a ser dos. Va a ser privado, privates. Y aquí estamos usando el objeto mismo, digo la clase del lector. Esto se puede hacer en orientado a objetos. Podemos tener un atributo que sea una clase, en este caso va a ser el lector. Privates, libro 1. Vamos a hacer su constructor, public biblioteca. Los constructores siempre tienen que ser públicos, eso es obligatorio. Y aquí vamos a recibir. Entonces aquí ya tenemos los dos atributos y ahora aquí podemos crearles métodos. Por ejemplo, hagamos un método que imprima. Un método público que sea void, que no va a devolver nada y va a ser imprimir lector y libro. Lector y libro. Entonces aquí vamos a hacer un system.outs. Y aquí adentro vamos a imprimir el nombre del lector y el título del libro. Aquí podemos escribir nombre. Y aquí vamos a poner el nombre del lector. Ahora, para que esto nos dé el nombre del lector específico, tenemos que llamar al atributo, sería lector 1. Y con el punto vamos a hacerle un llamado a alguno de sus métodos. En este caso, obtener nombre. Lector.obtener nombre nos va a dar el nombre del lector. Aquí unas cadenas de espacio vacío. El libro que diga. Y acá el título del libro. El libro 1.obtener título. Y listo. Cuando llevamos estos métodos de las otras clases, tenemos que usar los paréntesis también, aunque no tengan ningún valor. Paréntesis abierto y cerrado. Ahora acá nos sale un error de que no tenemos este método en el libro 1. Entonces tenemos que ponerlo acá. Va a ser un método público que devuelva una cadena, obtener título. Aquí va a retornar el título. Y listo, con esto ya estamos imprimiendo aquí en la consola el nombre del lector y el título. Ahora, cuando nosotros hemos creado estas variables usando otras clases como el lector y el libro, se nos va a hacer estas flechitas. Este es el diagrama de clases. Significa que la biblioteca usa el libro y también usa el lector. Entonces ahora podemos crear nos creamos primero un libro, digamos objects first, número de páginas 100, autor, no sé, editorial, tampoco sé. Y listo. Entonces creamos aquí un libro y un lector podemos crear, aquí un nombre, digamos Juan, edad 18, es universitario, true, dirección,
Avenida Perú, carnets, cualquier valor y ya está. Hemos creado aquí dos objetos. Ahora, si quisiéramos crear este de biblioteca, nos va a pedir el objeto del lector 1 y del libro 1. Podemos seleccionar directamente desde acá y se va a autocompletar el libro y el lector. Ah, ya, esto era al revés, el libro y aquí arriba el lector. Ya está. Entonces tenemos creado nuestro objeto de biblioteca que a su vez está guardando estos dos objetos. Y a este objeto de biblioteca le podemos pedir sus métodos, por ejemplo, imprimir lector y libro. Y aquí nos los va a hacer. Libro Juan y libro, el título es Objects First. Entonces así es como está funcionando. Esta ya es la interacción entre las clases. De esta manera nosotros podemos ampliar más el problema. Por ejemplo, crear una lista de libros y recorrer esa lista y mostrar los títulos también. También podemos usar un sistema de dinero quizá en el lector y que nos devuelva cuánto dinero debe o cuál es su estado en la biblioteca. Aquí están los objetos, por ejemplo, con sus valores y la biblioteca. ¿Hasta acá tienen preguntas? Una pregunta, ¿cómo es que aparecen esas flechas? O sea, ¿cómo es que se logran relacionar? ¿O con qué palabra? Sí, esto se crea cuando nosotros usamos esa clase. Aquí estamos usando la clase del lector, la clase del libro y por eso se crean esas flechitas. En cambio, en el libro no estamos usando ninguna otra clase, solo estamos usando los tipos de datos primitivos, ¿no? La cadena, número. Igual en el lector usamos boolean, entonces esos no van a crear esas flechas. Solo cuando un objeto está usando otra clase. Ah, ya entendí. Y una pregunta, ¿y por qué se colocan todas esas clases private? Esto es por encapsulamiento. Estamos diciendo de que estos atributos van a ser privados. Cualquier otra persona no puede acceder directamente a ellos. En este caso, para acceder al nombre, por ejemplo, del lector, estamos usando un método. Esto sí se puede hacer. Aquí estamos escogiendo qué atributos queremos que la gente sepa. Por ejemplo, el nombre, el carnet. Esto es universitario, nadie va a poder acceder en este caso. O sea, está encapsulado. No podemos llamarle de ninguna manera. Por eso se hace el private. ¿Tienen más preguntas? Bien, entonces ahora les voy a mostrar otro ejemplo con más objetos. Un rato voy a buscar dónde está el archivo. Bueno, entonces aquí tengo otro ejemplo. Es una lista de personas. Vamos a tener solo dos objetos, las personas y la lista de las personas.
Cada persona va a tener nombre y edad. Aquí está el constructor, recibe nombre y edad. Tenemos estos métodos. El primer método es para obtener la edad. Edad nos va a retornar la edad, el nombre nos va a dar el nombre. Tenemos un método para imprimir. Va a imprimir el nombre más la edad. Esto consiste en .out. Y aquí tenemos otro método que es igual. Este método es igual, va a recibir aquí a otra persona. Aquí tenemos el tipo de datos, sería persona. El nombre va a ser otra. Va a devolver un boolean. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo preguntamos si es que otra persona es igual a otra? Primero tenemos una variable de respuesta que es falso. Y vamos a preguntar si es que el nombre de la otra persona es igual al nombre de la actual. Entonces, y también la edad es igual a la edad de esta persona. Entonces la respuesta es verdadero y eso es lo que vamos a retornar. Este método nos va a servir más adelante para la lista de personas. Ya, este es el otro objeto, lista de personas. Aquí vamos a usar el ArrayList, arreglos. El arreglo es más como una lista. Vamos a tener un montón de personas en esta lista. Va a tener un atributo que va a ser ese arreglo, un ArrayList de personas que se va a llamar lista. Igual es privado. Aquí tenemos el constructor. El constructor aquí está empezando vacío. Podríamos crear aquí otro constructor. Se pueden crear varios constructores. Un constructor que reciba una lista. Sería aquí un ArrayList lista. Y lista va a ser igual a lista. Eso también es en objetos, que podemos tener varios constructores. Un constructor vacío, uno con un tipo de dato, con un atributo, digo. Y seguido tenemos los métodos. Por ejemplo, aquí tenemos el método para añadir persona. Vamos a recibir aquí una persona X y vamos a preguntar si es que no existe en nuestra lista, entonces le vamos a añadir. Aquí estamos usando otro método. En objetos todo se basa en llamar a métodos de cada objeto o tener algún método que tenga una funcionalidad. Por ejemplo, este método de existe va a devolver un boolean si es que esta persona está en la lista. Ahora, para hacer eso vamos a usar un for que va a recorrer toda la lista. Aquí un for each y vamos a preguntar si es que esta persona es igual a la persona X, la que queremos ingresar. Si es así, la respuesta es verdadero y eso es lo que va a devolver este método de acá. Cada método es como un bloque, ¿no? Igual está aquí pintado amarillo. Este método va a devolver aquí un verdadero o falso y dependiendo de eso, entonces lo vamos a añadir a la lista. Entonces aquí estamos viendo un caso donde tenemos el método y este método llama a otro método que nos va a ayudar a hacer eso. Esta es una técnica que se llama dividir. Si tenemos varias cosas que queremos hacer, podemos crear métodos aparte y ir llamando dependiendo qué es lo que queremos hacer. Acá tenemos otro método que se llama hayPersonas y devuelve un boolean. Entonces aquí, si es que la lista su tamaño de la lista es 0, la respuesta es falso, la lista está vacía. Ahora, si es que no, entonces es verdadero, hay personas en la lista. Aquí tenemos otro método de mostrar personas. Vamos a tener una variable de persona auxiliar y vamos a hacer un recorrido de nuestra lista, es como recorrer el arreglo. Vamos a recorrer el arreglo, vamos a obtener el objeto que tenemos en esa posición y lo vamos a imprimir. Aquí le estamos llamando a imprimirse a la clase de la persona que tenemos aquí. Entonces estamos llamando al método de imprimir de acá. Eso es lo que va a hacer para todas las personas que tenemos en la lista. Y después tenemos otros métodos especiales, por ejemplo aquí, int persona con mayor edad. Vamos aquí a devolver la persona que tiene mayor edad, su valor de edad. Tenemos aquí una variable de respuesta, al principio empieza en 0. Y vamos a recorrer toda la lista, obteniendo a la persona y pidiéndole la edad. Y si es que esta edad es mayor a la que tenemos, entonces esta va a ser la edad máxima. Lo vamos a actualizar acá. Y después de hacer todo este recorrido, vamos a devolver la máxima edad de las personas. Aquí tenemos, por ejemplo, otro método que es para buscar una persona por un nombre. Va a recibir una cadena nombre. Y lo que vamos a hacer es recorrer a todas las personas que hay, preguntarles su nombre y ver si es que es igual al nombre que tenemos acá. Si
Si es igual al mismo nombre, entonces la respuesta va a ser verdadero. Y eso es lo que vamos a retornar aquí. Entonces, este es un ejemplo para ver que en estos objetos podemos crear un montón de métodos que tengan diferente funcionalidad, como aquí hemos hecho para hallar la mayor edad de las personas o buscar si hay una persona con un nombre. También podríamos crear un método para devolver la mínima edad de estas personas o obtener la media de la edad, obtener los caracteres de los nombres, o sea, con qué letra empieza cada nombre. Y de esa manera se puede hacer varias cosas y ir aumentando. Entonces, en eso nos da una ventaja el usar objetos. En este caso, por ejemplo, la lista es lo que hace todas las acciones, ¿no? Tiene más funciones como para filtrar por nombre y la persona con mayor edad. En cambio, la persona solo tiene estos valores, la edad y el nombre. Aquí tiene sus métodos para devolver e imprimirse. Ahora también el de comparar. Entonces, hasta esta parte tienen preguntas. Y disculpe, ¿cómo se usaba en ese ejemplo lo que es array list y cuando se pone punto equals para qué es? Ya. En este ejemplo, este es un poco más complejo porque estamos usando también arreglos en los objetos, la array list. Como hemos visto ya los arreglos, son como listas y se acceden por posiciones. Entonces aquí hay un ejemplo donde usamos el equals. Aquí está. Es buscar por nombre. Como tenemos una lista de varias personas, vamos a usar un for each. Vamos a recorrer todas las personas y aquí estamos preguntando si es que el nombre de esta persona es igual al nombre que tenemos acá. Entonces, para diferenciar eso, primero vamos a ver esta parte. M.nombre. La persona es M y punto nombre. Estamos pidiendo el nombre de la persona acá. Va a venir aquí y va a devolver este nombre que tiene. Una vez de que tiene este nombre, es una cadena, vamos a usar el punto equals. Esto es para verificar si una cadena es igual a otra cadena. Usualmente se usa el equals para las cadenas porque si no nos va a dar error. Otra forma sería hacerlo así. También se puede hacer, pero usualmente da errores porque las cadenas pueden ser iguales, pero nos va a dar un error. Por eso para las cadenas usamos el equals. Estamos preguntando, ¿esta cadena es igual a esta otra cadena de acá? Que es la que teníamos en el parámetro, ¿no? En el nombre. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Esto va a devolver verdadero o falso, si es que son el mismo nombre o no. Dependiendo de eso, esto va a ser verdadero y va a devolver a la respuesta. ¿Qué pasa si es que ninguna persona tiene ese nombre? Lo que vamos a devolver aquí, esta respuesta, va a ser falso. ¿Tienen más preguntas? El for each. Ya, en los arreglos podemos usar un for each cuando no nos interesa la posición. A ver, aquí. El for each va a tener aquí sus dos partes, separados por dos puntos. Aquí primero viene una variable que va a ir cambiando con el tiempo. O sea, dentro del ciclo esto se va a ir actualizando. Digamos que es un arreglo de números. Entonces aquí va a ser int x. Y aquí va a estar el arreglo, el nombre del arreglo, en este caso va a ser arreglo. Y si tenemos aquí el arreglo, por ejemplo, tenemos 2, 3, 4, 1, 2. El valor de x va a ser 2 en la primera iteración. Aquí vamos a tener x que vale 2 y vamos a hacer instrucciones aquí. Por ejemplo, sumar, restar, dependiendo de lo que queramos hacer. Después de haber terminado con el 2, va a volver a entrar al for. Y esta vez va a entrar con el valor de 3. Entonces x ya va a valer 3. Vamos a hacer aquí las instrucciones, va a terminar, otra vez entramos al for. Ya no va a ser 3, ahora va a ser 4. Y así, sucesivamente va a ser esto, va a recorrer todos los valores que tenemos en la lista. Hasta terminar. Esto es más fácil cuando nos interesa más el objeto y no la posición, porque también podríamos hacerlo con posición y usar el acceder, ¿no? El punto get, o si es un arreglo normal sería por posición, la posición i. Pero si no nos interesa la posición, solo queremos saber qué valor tiene, entonces usamos un for each, como está acá.
¿Tienen más preguntas? Ya, entonces la próxima clase también vamos a repasar los arreglos y los fors, los ciclos while, for each. Ahora, pero para objetos, lo importante que quiero que con lo que se queden va a ser, para modelar un objeto vamos a tener estas partes: el nombre del objeto, los atributos, qué es lo que tiene, y por último los métodos. Eso es muy importante. Entonces aquí podemos tener un montón de clases y pueden usar diferentes otras clases, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho: lista y con persona. Y así podemos crear interacción entre las clases, entre varias clases, de esta manera. Y siempre que cumplan un propósito, por ejemplo en la biblioteca, podemos crear como un sistema para ver quiénes se han prestado libros, quiénes deben libros, qué tipos de libros hay. También esto podríamos cambiar, que no solo sea libros, sino también periódicos, revistas y así. Con eso se puede hacer con objetos. Ahora, el valor que va a tener los atributos son los tipos de datos primitivos, primeramente, ¿no? Las cadenas, enteros, números. Y también podemos usar otras clases. Por ejemplo, aquí si tuviéramos otra clase que sea cuenta, por ejemplo, cuenta o materia. También puede ser aula y así. Entonces esos atributos pueden ser compuestos. Y los métodos es la parte importante, es cómo hacemos lo que se quiere hacer para la clase. Por ejemplo, si tenemos un método que sea llamar lista o preguntar si es que un aula está vacía, cuántos estudiantes hay en una materia. Entonces todo eso va a entrar en los métodos, son como funcionalidades. Y ya, entonces eso sería lo que deben repasar: cómo crear los objetos. Podrían ver objetos de la vida real, ¿no? Como los animales, los perros, los gatos, o también ver como negocios, tal vez. Un restaurante va a tener clientes, va a tener platos de comida. También para el cine, por ejemplo, eso vamos a hacer la próxima clase. Una clase de cine, y el cine va a tener salas, va a tener clientes. ¿Qué más va a tener? Va a tener boletos, puede tener una caja registradora. Ahí podríamos simular, por ejemplo, que vienen varias personas al cine y compran su entrada. Todo eso se puede hacer con objetos. Mm. Bueno, entonces, ¿tienen más preguntas? Disculpe, lo de la Railist, por si acaso hay la clase grabada, o sea, ¿lo ha subido? Ah, sí, creo que sí. Sí subí las anteriores clases. Ay, voy a buscar eso, gracias. Está bien. Y sí, la próxima igual vamos a repasar ciclos. ¿O qué están viendo ahora con la ingeniera? Terminamos lo de arreglos y subprogramas y acabamos de entrar recién a lo que es eso de PO. Ah, ya. Está bien, entonces igual la próxima vamos a repasar eso de arreglos, subprogramas, y esto de PO también vamos a seguir viendo. Hoy día les he dado PO para que estén viendo, se estén adelantando, porque esto va a ser su segundo parcial. Y practicar eso también les va a tomar tiempo. Así que mejor si empiezan a ver cómo funcionan los métodos. Ustedes también se podrían inventar otros métodos, como el de la lista de personas que teníamos. Podríamos añadir aquí otras funciones, como para buscar por nombre o eliminar por nombre también, o eliminar por edades, por rangos. Todo eso se puede hacer con las clases.